El modelo industrial de los últimos 80 años fue un total fracaso. Es un mito esto del peronismo industrializador. Es una mentira enorme. Con una política monetaria de sesgo restrictivo, superávit fiscal y sin eventos que te puedan generar una caída en la demanda de dinero como tuviste el año pasado, que fueron eventos políticos, yo creo que tenés condiciones dadas para que la inflación en algún momento de este año comience con 0, en un mundo que va a mayores impuestos y más regulaciones. Vimos, por ejemplo, Holanda queriendo poner un impuesto a las ganancias no realizadas, California queriendo repetir lo que hicieron Alberto Fernández y Guzmán de un impuesto del 5% a las grandes fortunas, ¿no? Ser un país que atrae el capital, que dice queremos menos Estado, menos impuestos, que venga el talento, que venga el capital, con un alineamiento con Estados Unidos en cadenas de suministro, eso genera un potencial para muchísimos sectores en Argentina que, si se mantiene el rumbo, se va a aprovechar muchísimo en los próximos años. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y en un mundo tan divertido, vertiginoso, tenebroso, ponerle la descripción que mejor creas que apela a este momento, vamos a hablar un poco de economía y es por eso que invitamos a un amigo de la casa, Federico Domínguez, que es consultor financiero especializado en mercados de capitales y del sector de tecnología. Fede, un gusto, gracias por venir. ¿Cómo estás, Juli? Muy ¿Todo bien? Acá estamos con los pequeños. Con la primera entrevista que te hice fue sobre este libro. Con mi primer libro del 2020. La rebelión de los pandemials. La verdad, buenísimo. Y volver a ser grandes. Del 2024. ¿Cómo viene este? Bien, muy bien. ¿Lo seguís moviendo? Sí. La verdad que son dos grandes libros. Este particularmente yo le tengo un cariño especial porque te cuento nada, una interna simplemente lo encontré de casualidad, libro en la librería, lo encontré, me gustó, lo leí. Era justo lo que yo estaba necesitando de entender de la pandemia. Un libro que veía a Milei presidente en esos momentos, cuando Milei era un panelista. Y de la noche a la mañana Fede le escribo, acepta la entrevista, estuvo muy bien esa entrevista y creo que fue divertido a partir de ahí encontrarnos cada tanto y repasar, y ya hubo 2 libros después. Claro, hay un libro más que es el del 2022. ¿Cómo es el título de ese libro? Argentina hiperacelerada. Okay, o sea, no somos el mejor país del mundo, pero podemos volver a hacerlo. Y en Volver a ser grandes volvés a hablar de Argentina. Sigo con la misma línea. Sí. Y la idea con esta teoría de los ciclos económicos, claro, institucionales. Yo desde el 2022 que estoy convencido que Argentina iba a ir hacia el liberalismo, por una cuestión cíclica, que después con la figura de Milei eso se potenció hasta niveles que costaba imaginar en ese momento. Sí, si me querés, me gustaría que arranquemos repasando eso y después nos metemos en el mundo, porque creo que también va en tema, no lo marqué, pero la tabla justamente que vos decís de los ciclos de la Argentina, repasémoslos. Sí. Bueno, Argentina tuvo un ciclo institucional liberal, que es desde la caída de Rosas en 1852, la Constitución Liberal de 1853, hasta el golpe de Estado de 1943, que básicamente era un modelo de país de una Argentina abierta al capital, abierta al comercio, abierta a la tecnología, con un Estado chico y sólidos derechos de propiedad. Que es esa Argentina que la piensa, digamos, sienta las bases institucionales Alberdi. Exacto. La piensa profundamente Sarmiento, y Roca termina de hacer la realidad. Y eso nos da un periodo de 80 años, durante los cuales Argentina fue de los países no solo más ricos del mundo, sino también más prósperos del mundo, en indicadores como consumo de carne, vías férreas, un país que había derrotado totalmente el analfabetismo entre los nativos, un montón de indicadores para la época que eran realmente de un país desarrollado, justamente por abrazar ese modelo económico en el cual el Estado generaba las condiciones para que el sector privado se desarrolle, sí, pero no buscaba solucionar todos los problemas del Estado, ¿no? Mirá, acá lo encontré en el libro, te lo recuerdo para vos que nos estás viendo por primera vez, Volver a ser grande, en la página 81 está este recuadro, ciclos institucionales de la Argentina, vos lo marcás a este periodo del 1852 a 1943, sí. 91 años, no 80, pero bueno, no quiero corregir a los... No, porque la teoría de los ciclos económicos institucionales habla de esos ciclos de 80 claro, años que tienen los países. Entonces ahí yo lo que planteo en este cuadro, que es del 2022, que Argentina después tuvo un ciclo
corporativista, estatista, que es lo que comienza con Perón y ese modelo inspirado en el fascismo italiano, que dura hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia en el 2023. Sí, de 1943 a 2023. A 2023. Y ese ciclo es durante el cual Argentina pasa de ser uno de los países más ricos del mundo a un país con 60% de chicos pobres. Sí, ¿no? Y siendo el único caso de un país que fue desarrollado y dejó de serlo, con el agravante de no haber atravesado ningún conflicto bélico significativo, conflictos étnicos o religiosos, guerras civiles, todo obra de haber abrazado un modelo corporativista, y son años durante los cuales Argentina pasa de pensar en exportar más a pensar en sustituir las importaciones bajo el peronismo. Es cuando Argentina empieza a tener el problema de escasez crónica de divisas. La inflación, que era un fenómeno desconocido en Argentina, empieza con Perón y nunca más nos abandonó. Y lo que veo con Milei es que después de este ciclo nefasto, oscuro de 80 años, Argentina recupera las bases, las mismas bases se plantean que nos hicieron ser un gran país. Y si se mantiene este modelo en el tiempo, la evidencia histórica, internacional y de todos los países donde se aplicaron estas ideas nos lleva a que Argentina va a volver a ser uno de los países más ricos y prósperos del mundo. Pero se necesita tiempo. Las bases se están sentando, pero son procesos que requieren muchos años. Bien. Dijiste mundo, así que ya vamos a volver a la Argentina, pero vayamos un poco a ver lo que está pasando en el plano internacional. Te quiero preguntar sobre Donald Trump. Sí. ¿Qué está buscando en términos económicos Donald Trump con esta agenda tan intensa que estamos teniendo en apenas 3 meses? A ver, yo creo que Donald Trump es un presidente que está viendo Estados Unidos y el mundo desde la geopolítica. Probablemente en términos geopolíticos sea el presidente más importante desde Donald Reagan. Desde, digamos, con una mirada profunda como tuvo Nixon en su momento. Básicamente, lo que identifica es China como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, siguiendo una doctrina que empezó en su primera presidencia en el 2016, que continuó Biden y que él la vuelve a profundizar. Entonces, hay que entender la política comercial de Trump. No digo que no pueda haber alguna cuestión de proteccionismo y de recuperar cierta base industrial, pero principalmente la política comercial de Trump es una política de seguridad nacional que dice: no podemos depender de China en sectores estratégicos, acero, microchips, autos autónomos, minerales estratégicos, y tampoco de países que no estén alineados con Estados Unidos y que puedan estar alineados con China. No solamente en términos económicos, sino mucho más todavía en términos militares, de infraestructuras críticas. Y en ese contexto hay que ver lo que está en su política comercial y el alineamiento de Argentina, porque Trump ve el mundo en términos de hegemonías regionales, de áreas de influencia de cada superpotencia. En ese sentido, América, el continente americano, es área de influencia de los Estados Unidos. El conflicto de Ucrania, él ve, bueno, esto es un área de influencia de Rusia que choca con Europa. Bueno, es algo que los europeos necesitan encargarse. Y así diferentes conflictos a lo largo del mundo. Entonces, o sea, vos le ves sentido al mapa, viste, que está circulando en redes de América, Estados Unidos, China, toda Asia, Rusia, parte de Europa. O sea, para vos es así. Exactamente. Ahora, todo lo que logró en un año de mandato, sacó a Maduro. Al régimen cubano yo creo que le queda muy poco tiempo. Intervino en un conflicto corto pero muy peligroso entre India y Pakistán, con riesgo nuclear. Desactivó el programa nuclear iraní, que es muy importante. Logró que los europeos gasten más en defensa y que vuelvan a hacerse cargo de lo que les corresponde y también de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, yo creo que es un presidente que viene por una impronta geopolítica muy fuerte y que en ese contexto Argentina, siendo un proveedor de minerales estratégicos, hidrocarburos y alimentos alejado de los focos de conflicto, pasa a ser muy importante para las cadenas de suministro de los Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es muy importante que China no se meta en Argentina. Y también la batalla cultural del presidente Milei. Yo digo, las condiciones para un apoyo muy significativo de Estados Unidos estaban dadas, pero el carisma de Milei, la relación con líderes globales y la batalla cultural de Argentina, que es muy importante a nivel global, bueno, eso hizo de un apoyo sin precedentes para la Argentina. En términos económicos, lo que busca Trump, muchos dicen, bueno, se peronizó Trump. Viste que está muy de moda del sector del peronismo decir:
Trump, Milei tendría que imitar a Trump, viva la industria nacional. Sí. Y bueno, es un poco, podríamos decirlo, si lo miramos por arriba decimos, bueno, sí, apoya la industria nacional, quiere sacar a las industrias estadounidenses de China para que vuelvan a su territorio, se está peronizando, se está cerrando, porque también hay una gran discusión entre si Estados Unidos de golpe cierra sus fronteras, porque Argentina quiere abrirse, a quién se No, a ver, yo creo que primero son países muy diferentes y hay cuestiones, las necesidades en términos de seguridad nacional de Argentina y de Estados Unidos son muy diferentes. Por otro lado, Estados Unidos tiene un mercado de 340 millones de habitantes con un nivel de ingreso muy alto, o sea, tiene un mercado relevante mucho más interno mucho más relevante que el que tiene Argentina, con 47 millones de personas con un ingreso sustancialmente más bajo. Entonces, no es que Trump se peronizó, hay que ver de vuelta por la óptica de seguridad nacional, y lo que está haciendo Argentina justamente es algo muy pro industria. ¿Qué país con un desarrollo industrial significativo no puede importar? Tiene cupos de importaciones. Digamos, el modelo industrial de los últimos 80 años fue un total fracaso. Es un mito esto del peronismo industrializador, es una mentira enorme. Argentina tuvo 3 olas de industrialización. La primera durante la Primera Guerra Mundial, cuando no llegaban los productos manufacturados de Europa por el hundimiento de buques en el Atlántico, fue muy significativa. La segunda, más de manos de empresas inglesas, la segunda en la década del 20 de manos de empresas norteamericanas, y después en la década del 30, cuando los países se cierran durante la crisis del 30. Pero Argentina tenía el PBI industrial más grande de Latinoamérica en la década del 30, más grande que el de Brasil, más grande que el de México, exportaba más del 10% de su producción, o sea, había una base industrial sólida para los términos de la época. Y después con Perón empezamos a tener una industria cerrada, de baja calidad, que no competía con el mundo, en la cual no se podía importar, y eso nos llevó a un gigantesco déficit de la balanza industrial. Por lo tanto, hay todo un mito de que el gobierno es antiindustria, cuando ser proindustria justamente es que se puede importar, firmar acuerdos de libre comercio, seguir desregulando, bajando impuestos. Eso es ser proindustria, no proteger. ¿Y cómo me explicás la frase de Milei en estos días que dijo: no se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan? Traducime esa frase, ¿qué quiso decir? Es verdad que hay sectores que no van a ser competitivos. Te doy un ejemplo, la industria textil. En todo el mundo vos tenés industria textil local, pero es más chica y enfocada en la parte premium, ¿no? En marcas muy buenas. Pero después funcionás con las cadenas de producción globales para un montón de marcas de bajo precio que importan de otros países. Entonces, Argentina va a ir a eso en muchos sectores. Y después hay muchos otros sectores que se van a poder desarrollar mucho más gracias a una economía abierta. Por lo tanto, yo acá lo que veo es que hay muchos empresarios protegidos que vivieron de la protección y de la asociación con el político durante muchas décadas, que se escudan en las pymes para mantener sus privilegios. Entonces, como a los que se está atacando son a los 10 que cazaban en el zoológico, ellos dicen, no, somos todos, pero no son todos, son esos 10. Muy hábiles, porque son grupos económicos que supieron navegar entre políticos, medios, protección, pero se les acabó. Y después, yo creo que acá también hay algo, que tenés muchas empresas que están teniendo menos rentabilidad justamente por la normalización de precios relativos y por el aumento de la oferta. Vos antes tenías empresas que tenían muy poco producto, entonces lo podían vender al precio que querían, y hoy tenés una economía de oferta, donde hay más oferta, entonces los márgenes naturalmente se achicaron. Bien. Alberto Fernández nos decía que parte de todos sus problemas fueron, bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, y siempre la crisis mundial, sí. A ellos los afectó. Por tener una macro básicamente destruida, se podría argumentar también fácilmente todo. ¿En qué situación está Argentina, la macro Argentina, para toda la situación intensa que hay en el mundo? Suponiendo que esta intensidad se mantiene a lo largo de meses, sí. ¿Cómo estamos hoy en términos económicos para soportar las turbulencias internacionales? Primero, creo que el problema de Alberto Fernández fue la emisión monetaria, el déficit fiscal, el exceso de regulaciones, la corrupción que hubo durante su gobierno, y que se dedicó a estar persiguiendo mujeres, tomar whisky y
como vimos ahora, cuestiones de violencia de género en lugar de gobernar. Nunca fue un presidente. Siempre la primera parte de su gobierno gobernó Cristina, la segunda Sergio Massa. No cuenta, yo creo que es uno de los presidentes más insulsos o insignificantes de la historia argentina. La verdad que sí. Ahora, yendo a Milei, frente a un shock global como el que estamos viendo, que aparentemente va a ser mucho más suave que el que parecía ser hace la noche del domingo, Sí. el hecho de tener las cuentas fiscales en orden. O sea, Argentina antes tenía que salir a buscar, en el 2023, 5 puntos del PBI que tenía que financiar en los mercados o con emisión monetaria de déficit fiscal y otros 10 puntos del desequilibrio cuasi fiscal. Entonces, hoy tenés las cuentas fiscales en orden, tenés superávit, solo necesitas fondos para lo que es el rollover de los vencimientos. Entonces, eso ya te pone en una situación mucho más fuerte. Si miramos el Banco Central, antes tenías casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados de corto plazo. Entonces, estabas muy vulnerable ante un shock externo en todo lo monetario. Hoy tenés un Banco Central capitalizado desde el activo y desde el pasivo y tenés un swap de respaldo de Estados Unidos por 20.000 millones de dólares, que creo que es algo que el mercado no termina de entender totalmente, digamos, lo que es el put geopolítico. Y por otro lado, que es lo que yo digo que es el hedge geopolítico en acción, lo que estamos viendo ahora, es que Argentina hace solo 3-4 años, frente a un aumento fuerte de los precios de la energía en el mundo, hubiera tenido que importar miles de millones de dólares en hidrocarburos, principalmente en gas licuado. Y hoy, un shock de estas características energético es una oportunidad para Argentina, porque es exportador de ambos productos. Entonces, lo que vemos frente a este shock global en los precios de los combustibles es que Argentina va a aumentar el superávit de su balanza comercial energética, que en el 2022 fue de un déficit de 5.000 millones, en el 2023 fue equilibrio y en el 2024 fue un superávit de 5.000, el año pasado fue un superávit de más o menos 8.000 millones de dólares y este año debería superar los 12.000 millones. Esto es gracias a que el RIGI te permite hacer obras de evacuación en vaca muerta, de transporte, que son muy importantes. Ahora también se sumó para todo lo que es upstream y producción. Entonces, esto te va a permitir potenciar mucho el desarrollo energético de Argentina, ¿no? Junto con la minería, los alimentos, que Argentina va claramente a la eliminación total de las retenciones. Al campo se le unificó el tipo de cambio y se le bajaron las retenciones. A medida que el gobierno tenga margen fiscal, las va a eliminar totalmente. Digamos, hay el equipo económico, recorta gasto, cuando suben los ingresos, baja impuestos, no se guardan la plata ni la gastan en populismo, ¿no? Bien. Lo mencionaste, por eso quiero que lo volvamos a traer porque desapareció de la agenda el swap de Estados Unidos. Sí. El año pasado fue toda una agenda, más deuda, más dependencia estadounidense. ¿Cuál es la situación del swap de Estados Unidos? ¿Qué uso se le puede dar si es que se amerita un uso? Primero, la deuda, es bueno aclarar que la deuda consolidada de Argentina bajó, porque vos tenías un Banco Central totalmente endeudado y hoy lo tenés capitalizado. Entonces, bajaste deuda total, bajaste deuda en dólares, reemplazaste acreedores privados por multilaterales que tienen una tasa mucho más baja, la deuda en poder del público se redujo, lo cual te permite ir mejorando tasas, pero el superávit fiscal consistente claramente te va mejorando los ratios de deuda y la sostenibilidad, porque vos tenés hoy un superávit basado en reducción de gasto, no en aumento de impuestos, y eso te lo vuelve mucho más sustentable. El swap con Estados Unidos es un seguro por 20.000 millones de dólares, producto de nuestro alineamiento geopolítico, de haber hecho... Se usaron 2.000 millones. Ya sí, pero lo repuso. Digamos, fue cuando Scott Bessent vende dólares, o sea, compra pesos. Sí. Eso después el gobierno lo terminó cancelando. Hoy tenés esos 20.000 millones íntegramente disponibles como un seguro de capitalización del Banco Central, de pago de deuda. Bueno, hay deuda con el FMI todavía para pagar este año, digo. Exacto, pero digamos... Argentina va enfrentando sus vencimientos, parte refinancia en el mercado, vimos el bono emitido al 2027, el AL27, tenés el AL29, vas emitiendo algo en el mercado, tenés algo con los repos, tenés compra de dólares por parte del Tesoro, que es como se pagaron los vencimientos hasta ahora, cash. Y después podés tener alguna emisión a futuro en mercados internacionales o, como salió publicado el domingo en La Nación, un posible crédito entre países, ¿no?
Pero el swap hay que verlo como un seguro que está disponible para Argentina, por lo tanto Argentina no tiene ningún riesgo de no poder afrontar sus vencimientos. No solamente por las cuentas fiscales equilibradas, sino también porque tiene el respaldo de los Estados Unidos. Hay un plan B. Bien. ¿Tiene sentido que Milei todavía insista con que la inflación va a ir a cero este año? O sea, yo creo que ya nadie se lo está pidiendo, pero sin embargo hace pocos días él confirmó que la inflación va a ir bajando y que incluso... No recuerdo ahora si dio mes, pero dijo que a mitad de año ya podría estar a partir de 0, yo lo que interpreto es que no lo dicen como algo seguro, sino como que están dadas las condiciones. Entonces, si uno mira... Pero hay una diferencia sustancial entre decir que va a ir a 0... Sí, están dadas las condiciones. Porque si uno mira, por ejemplo, Argentina, en mayo del año pasado, cuando tuviste una inflación del 1,5%, después de haber tenido un ajuste del tipo de cambio, o sea, estábamos viendo que no había pass-through. Cuando vos tenés la fenomenal caída de la demanda de dinero, producto primero del Congreso queriendo romper el orden fiscal y después de la elección de la provincia de Buenos Aires, esa demanda de cobertura de 50% del M2, eso te genera presiones inflacionarias. Entonces, Argentina en mayo del año pasado tenía las condiciones para que en el 2026, los primeros meses, tengas inflación con 0, y es por eso que el gobierno pensaba en cambiar la serie estadística de la medición de la inflación, porque vos podías actualizar la canasta, porque ya en el final de un proceso de baja de la inflación es lógico hacerlo. Ahora, todo lo que pasó el año pasado te retrasó el proceso. Ahora, con una política monetaria de sesgo restrictivo, superávit fiscal y sin eventos que te puedan generar una caída en la demanda de dinero como tuviste el año pasado, que fueron eventos políticos, yo creo que tenés las condiciones dadas para que la inflación en algún momento de este año comience con 0, Es muy difícil estimar en qué mes va a suceder eso, porque si uno mira los programas de estabilización de muchos países, Perú, Israel, Chile, les tomó muchos años. Los procesos no fueron lineales, pero ninguno tuvo un ajuste del gasto público tan grande inicial como el que tuvo Argentina, de 27% en términos reales en el 2024. Claro. Por lo tanto, Argentina está haciendo el trabajo mucho más rápido que otros países. Más agresivamente que otros. Mucho más agresivamente, por lo tanto yo creo que Argentina va a tener resultados mucho más rápido que otros países. Ok. Te llevo de vuelta afuera. Vamos y venimos. Tenemos libre pasaporte. Sí. ¿Qué pensás del silencio chino? Yo creo que China está viendo lo de Irán, no va a intervenir de forma directa, probablemente esté interviniendo con inteligencia o de forma indirecta, pero lo que debe estar viendo es, Estados Unidos resuelve la cuestión de Irán, o sea, que era algo que le ocupaba muchos recursos en Medio Oriente, un país que estaba buscando desarrollar armas atómicas, desarrollando una capacidad de producción y lanzamiento de misiles balísticos muy significativa, de drones, y ahora eso está acabado, o camino a estar acabado. Eso le va a permitir focalizarse en terminar en la cuestión en Cuba, entonces va a tener un continente americano seguro y va a tener un Medio Oriente sin el principal promotor del terrorismo en toda la región y en el mundo aniquilado. Y eso naturalmente le va a permitir concentrarse en el Pacífico, en el mar de China, en apoyar a Taiwán. Entonces, seguramente China lo está viendo esto con preocupación, pero sin muchos más elementos para accionar, ¿no? Al mismo tiempo que una guerra en Ucrania, mucho más en manos del apoyo europeo, libera a Trump de muchos recursos para poder focalizarse en el Pacífico. Sí, pero viste, es como muy llamativo. Hay una intensidad donde se escucha la voz muy fuerte de Trump. Ahora empezó a gritar Macron mostrando el arsenal nuclear. Putin dijo que iba a apoyar inquebrantablemente al nuevo régimen de Irán, pero China está en silencio. Sí, China está en silencio. Depende mucho del suministro de petróleo de Medio Oriente, o sea que también necesita un conflicto que sea corto. Pero yo creo que, digamos, si le va bien a Estados Unidos y logra cerrar el capítulo Irán, realmente estamos ante un cambio histórico en la geopolítica global y en la capacidad de Estados Unidos de poder focalizarse en el Pacífico. Y para Argentina creo que esto también es muy importante, porque sería terminar con los autores intelectuales, con el régimen que estuvo detrás de los dos atentados que tuvimos a la Embajada de Israel y a la AMIA, y que hay serias sospechas que tuvieron detrás del asesinato del fiscal Nisman. Y yo, por otro lado, este conflicto lo veo como la culminación de lo que fue los ataques en Israel de octubre del 2023, ¿no? Bien.
¿Vos sos porteño? Porteño, sí. Porteño, Sí. ok. Bueno, quienes somos del interior, de Entre Ríos, en mi caso. Me crié en la costa. O sea, No viví de cuenta. los 10 a los 18. No cuenta. Pero soy porteño. Sí. Sos porteño. Quienes somos del interior siempre escuchamos la frase de Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y en la Argentina Week, Milei llevó a 10 gobernadores, Sí. Córdoba sumado, y Buenos Aires totalmente excluido. No le presta atención a Kicillof, no le baja presupuesto a Kicillof, está totalmente enemistado con la provincia de Buenos Aires, y daría la sensación que Dios de golpe deja de atender a la provincia de Buenos Aires y se abre hacia el interior. Estamos viviendo un cambio donde el interior argentino va a tener más protagonismo, va a perder peso económico en la provincia de Buenos Aires en los próximos 10, 15 años. ¿Qué estás viendo de esta transición? A ver. Porque, por Primero ejemplo, creo que todo hay- lo que es Rigui es interior. Sí, Kicillof llora mucho, siempre le echa la culpa a un tercero, pero tiene que administrar bien su provincia. Si uno solo suma empleados públicos y aumenta impuestos, eso no va con el desarrollo del sector productivo. Ahora, yo creo que el futuro de Argentina es el interior. El Rigui te está potenciando el desarrollo minero en toda la zona precordillerana, desde el sur hasta el norte del país, con el litio, el cobre y muchos otros minerales estratégicos. Los hidrocarburos, toda la Patagonia, y creo que hay una vocación sin dudas de eliminar las retenciones que yo creo que se van a poder eliminar antes del cambio de gobierno del 2027. Y eso va a ser un fuerte impulso económico para el interior del país. También vas a tener mucho impulso por el lado de infraestructura privada a medida que siga bajando el riesgo país y se sigan consolidando las condiciones. Por lo tanto, yo creo que el crecimiento que vamos a ver en el interior del país los próximos años va a ser muy grande, y que eso también va a beneficiar a la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de rebalse, ¿no? Porque mucha de la plata que se gana en el interior después se gasta en la ciudad. O sea, creo que es un proceso que va a beneficiar, es un proceso muy federal, si quieres. Bien. ¿En la Argentina tiene sentido ahorrar en dólares? Qué buena pregunta. Tradicionalmente el argentino ahorra en dólares. Yo creo que con un banco central capitalizado y tasas de interés reales positivas y un tipo de cambio que tiende a la apreciación, hay que diversificar un poco. Por lo tanto, hacer tasa en pesos yo creo que hace sentido hoy, sobre todo mucho más si uno tiene compromisos futuros en pesos. Si yo tengo un compromiso en pesos dentro de 6, 10 meses, un año y medio, yo prefiero estar en pesos. Hacer tasa en pesos, porque la tasa en términos reales es positiva, y por otro lado tenés elementos que, si querés, te cubren, digamos, te protegen de la inflación pudiendo estar en pesos. Por lo tanto, yo creo que el hecho de tener un banco central capitalizado cambia totalmente la ecuación de ahorro, porque la emisión monetaria y la sustracción de reservas del Banco Central, que se hizo durante décadas, básicamente era una estafa moral a los tenedores de pesos. Se estafaba a los tenedores de pesos, principalmente a los más pobres, en términos de inflación, que repercutía mucho en los alimentos. Lo mismo que la economía cerrada, perjudicaba principalmente a los más pobres, que eran los que no pueden viajar al exterior y comprar ropa afuera, o electrónica, ¿no? Siempre hay como este doble discurso del populismo de vender que algo se hace en pos de los más humildes, cuando en realidad solo beneficia a los bolsillos de los políticos y de los empresarios protegidos y los sindicalistas. Bien. ¿Te da ansiedad? ¿Te entusiasma? ¿Qué te pasa con el mundo y las transiciones económicas que se vienen producto de la inteligencia artificial, las reformas laborales, toda la transición que se viene en los próximos años? A ver, cada salto... Perdón, te sumo un dato. Hace poco escuché una encuesta que un economista decía que hay muchas encuestadoras, muchos estudios, consultoras en Estados Unidos que prevén para el 2028 una nueva crisis mundial producto de la inteligencia artificial, como un colapso de la IA. No sé vos qué estás viendo. No, a ver, desde la revolución gloriosa en Inglaterra de 1688, cuando nacen las instituciones liberales modernas, los derechos de propiedad, que sentaron las bases para la primera revolución industrial, cuando llegó la máquina de vapor, decían que iba a dejar sin trabajo a todo el mundo. Lo mismo sucedió cuando llegó el ferrocarril y la electricidad. Lo mismo sucedió cuando llegaron las primeras computadoras. Y lo mismo sucede ahora con la IA. Y cada una de estas revoluciones industriales lo que vimos es una fuerte caída de la pobreza y un fuerte aumento de los niveles de vida y de la productividad que está atada a los niveles de vida. Por lo tanto, yo creo que acá puede haber transición que para algunas personas puede ser difícil, porque obviamente cuando vos ves que empresas grandes de tecnología echan mucha gente pues la reemplazan con IA,
personas que se van a tener que reinventar, pero en efectos globales, esos ajustes de personal te van a permitir que esas empresas tengan menores precios, mejores servicios, y ese ingreso disponible lo van a poder gastar los consumidores en otros sectores y va a generar empleo. No me preocupa que haya desempleo estructural por la cuestión de la inteligencia artificial. Por lo menos yo es un escenario que no lo veo, y no tengo duda que la inteligencia artificial nos va a llevar a niveles de productividad que van a ser muy buenos para el mundo, y que también van a ayudar a poder contrarrestar lo que es la crisis del envejecimiento poblacional. IA más robótica nos van a poder ayudar a tener un mundo donde vamos a tener una creciente población de adultos mayores y menos jóvenes. Eso es una gran crisis que se viene. Todos los continentes, menos África, tienen tasa de fertilidad inferior a 2,1 hijos por mujer, lo cual significa que en el mediano o largo plazo la población va a empezar a caer si no se sustituye con inmigración. Pero es un juego de suma cero la inmigración. Sí. Argentina ya está por debajo de 1,4 la tasa de fertilidad. Por lo tanto, Argentina va a necesitar inmigración, que tiene que ser ordenada, sin antecedentes penales, pagándose sus gastos de salud. Eso o un cambio cultural también, porque el hecho de decir no quiero tener hijos, digamos, es una cuestión cultural, es una construcción que se fue haciendo en los últimos años. Exacto. De priorizo más años de desarrollo profesional y demás, y estiro esa decisión. Exacto, digamos. Hay un tema también con la decisión de, yo creo que la cultura woke es nefasta, totalmente antifamilia y anti-hijos. Y después también está el tema de acceso a la vivienda, un país sin crédito, digamos, la casa propia es algo que motiva mucho a las familias a tener hijos. Bueno, hay un montón de cuestiones, lo que marcabas también del individualismo, de priorizar otras cuestiones, pero sin dudas la crisis de la natalidad es un tema serio en el mundo, ¿no? Bien. Fede, te hago últimas dos preguntas. Hace unos meses escuché a Elon Musk decir, bueno, que en los próximos años él prevé que la pobreza va a bajar fuertemente, que un poco lo que vos decías, que la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero que veía casi como inevitable discutir seriamente el tema del salario universal, ya que, según su postura, va a haber demasiada libertad o demasiado tiempo ocioso, mucho trabajo que no se va a requerir y mucha gente sin nada necesario o algo útil que hacer. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué conversaciones Totalmente escuchás? en contra. Son unos vagos, es una cosa también de la cultura woke, el salario universal. Digo, bueno, pero decir eso que Elon Musk es woke es... Bueno, pero no... Pero viste que es algo que se escucha cuando uno va a foros internacionales. Plantea otra cuestión que dice que va a avanzar tanto la IA y la robótica que él piensa que las máquinas van a hacer todo el trabajo. Yo creo que va a seguir habiendo mucha demanda de trabajo porque la empatía humana es irreemplazable. Y pagarle a alguien por no trabajar, me parece que es algo que no hay ningún tipo de moralidad en eso. Nadie puede recibir plata por no trabajar. Aclaro, porque después te salen a decir la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria. Eso es una cuestión humana ya de cuando tenés una situación de pobreza muy alta, generada por años de populismo. Entonces hay programas sociales focalizados principalmente en la niñez. Asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria, en la nutrición de los chicos. Pero estoy totalmente en contra de la renta universal, y yo creo que el mercado va a generar empleo, ¿no? Que esto es un mito, que en el futuro no vaya a ser necesario trabajar. Bien. Y por último, la Argentina siempre tuvo el famoso modelo agroexportador. Sí. Somos el granero del mundo. Sí. ¿Cuál tiene que ser el futuro argentino en términos económicos de nuestra relación de cara al mundo? A ver, yo creo que Argentina tiene esos sectores grandes que van a generar muchísimas exportaciones, hidrocarburos y minerales estratégicos. También tenés un gran crecimiento por lo que son servicios tecnológicos, y que hay mucho potencial en muchos otros sectores, como el turismo, algunos sectores industriales. Argentina está viendo una diversificación sin precedentes de su matriz exportadora. Un país que vivió los últimos 200 años del campo, ahora está desarrollando otros sectores con mucho potencial de exportaciones. Y eso sin duda creo que es algo muy positivo. Y sumado esto insisto en esto que hablábamos antes, en un mundo
que va a mayores impuestos y más regulaciones. Vimos, por ejemplo, Holanda queriendo poner un impuesto a las ganancias no realizadas. California queriendo repetir lo que hicieron Alberto Fernández y Guzmán de un impuesto del 5% a las grandes fortunas, ¿no? Ser un país que atrae el capital, que dice queremos menos Estado, menos impuestos, que venga el talento, que venga el capital, con un alineamiento con Estados Unidos en cadenas de suministro, con Occidente, ¿no? Eso genera un potencial para muchísimos sectores, claro, en Argentina, que si se mantiene el rumbo se va a aprovechar muchísimo en los próximos años. Bien, perfecto, Fede. Bueno, gracias por venir. Un placer. Para quienes te están viendo por primera vez, comentarnos sobre tus redes sociales, para quienes te quieran seguir. Es @FedeDomin en X, en Instagram, en todas las otras. En todas las, 3 libros hasta ahora. ¿Se Sí. viene el cuarto? ¿No? Sí, estoy empezando a garabatear un cuarto libro. ¿No usas guías? ¿Nada? No. ¿No? No, obviamente la guía te sirve para buscar algún dato o para, no sé, antes cuando terminé mi primer libro me ayudaron la editora, mi Claro. mamá y yo y mi esposa a buscar algún error de ortografía y esas cosas, pero hoy la guía creo que te facilita mucho el proceso en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles usas para elaborar? ¿ChatGPT? ChatGPT, sí, no uso mucho más que ChatGPT. Bien, genial. Bueno, Fede, muchísimas gracias por venir. Un placer. Estaremos en contacto y si sacas el cuarto o explota la Tercera Guerra Mundial, te recibimos de vuelta. Acá voy a estar, como siempre. Gracias, Fede. Gracias, Juli. Y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.